comencemos a revisar su Buenas tardes, planteamiento doctor. del problema. Compartan, por favor, pantalla. Alonso, comparte lo que yo no tengo la computadora aquí. Esa pantallita verde. Ok. ¿Se puede visualizar, doctora? Disculpe. Sí, sí. ¿Su otro compañero está también en el aula? Sí, Sí, doctor, ahí aquí está. estoy. Ya. Ya, bueno, aquí tenemos nuestra portada. El título que es Problemas en el aprendizaje de los estudiantes de medicina en la modalidad virtual. Y ahí tenemos la introducción. Durante la pandemia del COVID-19 o del COR, o Del sea, COVID-19. SARS-CoV, dice. Porque ya Sí, corregimos porque, eso entonces. sí. Ahí tenemos la introducción, que estamos dando primero las pautas de lo que es el computador o lo que es el ordenador, y que es indispensable en la vida cotidiana de hoy en día y que también se conoce por el nombre de computador o ordenador, que es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. El término proviene del latín computare. Se pueden dar distintos problemas desde la modalidad virtual. Estos pueden llevar a un mal aprendizaje del sujeto que está investigando o interactuando. No, Muchos no, de estos no. A problemas pueden ver, ser... ustedes se pasan de una cosa a la otra. El computador es una herramienta. Ahora, ¿qué programas hay para la educación? O sea, ¿cómo es la educación? Mediante las Ya, aplicaciones que estamos, o las plataformas que estamos. O sea, primero tiene que centrarte. Tiene que centrarte en qué es la ok. educación, o sea, la educación cómo se puede hacer presencial, se puede hacer semipresencial, se puede hacer virtual. Y en estas circunstancias de la pandemia, ¿qué está pasando? Porque ustedes, o sea, van directamente. O sea, hay que enfocarnos en un punto de vista generalizado primero. Claro, pero tienen que explicar el contexto. O sea, ¿cómo se da la educación? ¿Cuáles son Sí, los medios de educación? medios de ¿Y qué Exactamente. pasa durante la pandemia? Porque si no, ustedes están presuponiendo que las personas que lean esto ya saben todo. Y no es así, pues. Ok, doctor. Estamos aquí para Entonces, corregir esos errores. tienen ustedes, por favor, tienen que ir apuntando. sí, Porque yo hago las tutorías, les digo, después vuelven a caer en el mismo error. Entonces, por favor, Sí, doctora, apunten. lo que pasa es que nuestro grupo es primera tutoría, no hemos podido ingresar No, por no, problemas claro. de... Pero me refiero que apunten para que después corrijan. ¿Sí? sí. Sí, doctora, en eso Ya. estamos. Poner presencial, virtual, perdón, es que están pasando acá. Bueno, ahí tenemos, se pueden dar distintos problemas desde Y la modalidad. decir que en esta pandemia, por el volumen de personas que han acudido a los medios virtuales, se están dando algunos problemas, como son Ya. Personas, ok. El volumen de personas que está aumentando, ¿verdad? O sea, Claro, tenemos que verlo desde un punto de vista más generalizado. la demanda de Internet ha aumentado, pues ha aumentado por la pandemia y porque la educación tanto primaria como secundaria como universitaria están utilizando eh, la virtualidad Medio. Esta para, forma. como modo de aprendizaje. Ya. Y ahí nos vamos a los tipos de problemas, que muchos de estos problemas pueden ser ocasionados de los más simples, como puede ser un corte de luz, un apagón, mala red, mala señal, no acceso a internet, mal ordenador o mala computadora, como también puede decirse. Pueden ser tanto del emisor como el receptor, en este caso puede ser del docente o tanto del estudiante. Ya, Una, sí. ¿qué más? Una cantidad de estudiantes se podría decir
los estudiantes de bajos recursos que no pueden ser parte de este sistema, se podría considerar que ellos no tienen la facilidad que otros estudiantes tienen a contar con este tipo de No. servicios, e incluso de contar con ordenadores. Bueno, eso no. es parte de lo que ustedes han dicho arriba, eso es parte, pero ¿el problema cuál es? El problema es que, ¿cuál es? Que ustedes están estudiando medicina. ¿Y medicina qué implica? O sea, ustedes hasta ahora no han nombrado para nada a los estudiantes de medicina. Entonces, ¿la carrera de medicina qué implica? Implica un aprendizaje teórico-práctico. Sí. Y entonces, ¿qué problemas hay? No se pueden hacer las prácticas. Esa sería una de las problemáticas. Lo más importante para el estudiante de medicina, pues. Okay. Entonces, y además, pues se tiene todos esos problemas que se han nombrado anteriormente, ¿no? O sea, ustedes tienen que ir, pero no han citado para nada ningún estudio. Entonces, seguro que hay estudios que ya han analizado esto. Sí, hay un artículo que sale en Cielo, que es de la revista cubana, que sale problemas de... Tienen que poner, miren, la introducción es el planteamiento del problema. Ustedes en el planteamiento del problema tienen que poner qué problema es el que ustedes van a investigar. Claro, en la primera tarea ahí que enviamos, ahí habían varios artículos sobre esto, sobre esta misma ¿Qué problemática. primera tarea? Sí, ¿Qué los primera artículos. tarea? No entiendo. En la tarea esa la investigación de los artículos, de los artículos. Sí, sí, con la que tenía que ser sobre el tema que nosotros vamos a investigar, y ahí había varias... De las normas APA y Vancouver. Sí, Vancouver, sí. Allá. Entonces, tomen esa información y la tienen que poner aquí como una referencia. Como referencia, porque tienen que referirse a otros países, qué ha pasado con otros países, y después bajar. Por eso es importante hacer aquí, o sea, aquí no se ha hecho ningún estudio en el Ecuador y se va a hacer ahora, se va a hacer a través de esta investigación, ¿sí? Claro, doctora. Entonces, ustedes tienen que ir desagregando el problema desde lo macro, que es lo general, ir enfocándolo a la medicina, y de ahí ir viendo si hay otros estudios que se han realizado en otros países para ver esa problemática, ¿sí? Entonces aquí falta, en el planteamiento del problema, falta bastante. Falta que se enfoque medicina, falta también ver los tipos de educación, que eso es la primera parte, y falta las citas, ¿sí? De otros estudios que se hayan hecho. ¿Ok? Sí, doctora, entendí. Ya, entonces, a ver, justificación. Ya, este proyecto está enfocado en el entorno estudiantil por los múltiples problemas, no solo cibernéticos, sino también con el requerimiento básico, como son luz, ya que sin esto y por un simple corte los estudiantes no podríamos recibir la clase sincrónica en el que se está necesariamente conocer, idear preguntas e interrogantes que se necesitan. Se pretende... A ver. Y va, creo, más enfocado al aprendizaje. A ver, ¿la justificación qué es? ¿La justificación qué es? Bueno, mire, me ha faltado también arriba en el planteamiento del problema, ustedes tienen que hacer un párrafo referido a la docencia. Decir que los docentes de medicina no son especialistas en educación virtual. Claro, es que hay... Y que hay fallos respecto a eso, pues. Algo sobre la pedagogía misma. Eso tienen que poner ahí también una referencia respecto a eso, ¿sí? Sí, hay un artículo sobre eso que también coloqué en la tarea, creo que puede servir. Entonces, ahí eso lo tienen que poner en el planteamiento del problema. Pero la justificación, ¿qué es? ¿Para qué ustedes van a hacer, para qué y por qué van a hacer ustedes esta investigación? Primero, o sea, ¿qué queremos saber? Queremos saber... La problemática que... O sea, si hay problemas o no hay problemas. O sea,
va a haber como un conocimiento más certero, un conocimiento, o sea, el proyecto va a dar un conocimiento de esa realidad que se está viviendo durante la pandemia, ¿sí? Sí. Eso es uno de los porqués, por qué vamos a hacer. Y otro de los porqués sería ir viendo las debilidades, porque ahora se habla de nueva normalidad. Quiere decir que las cosas ya no serán igual que antes hasta que se piense en vacunas, o sea, cuando salga una vacuna, todo lo demás. Bueno, ya eso, haciendo un paréntesis, ya a nosotros nos han dicho que este semestre es completamente virtual, que el próximo será mixto, o sea que a lo mejor van una vez a la semana o 2 veces al mes, los estudiantes irán a la facultad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que realmente eso afecta, y eso también lo tienen que poner, eso afecta a su aprendizaje. O sea, el aprendizaje que ustedes pensaban tener sí. con los resultados de egreso de la carrera, no lo van a poder conseguir porque no van a tener la capacidad a nivel virtual de poder dar las prácticas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo tienen que poner también el efecto que pasa con esto, ¿no? Entonces, en la justificación decíamos que primero se va a conocer, o sea, hay un aporte al conocimiento de este problema que existe, ¿sí? Un aporte al conocimiento. Y por otro lado, se van a analizar las deficiencias, posibles deficiencias que van a adquirir los estudiantes de medicina si se continúa con esta modalidad y cuáles podrían ser las soluciones, que por eso ustedes tienen que ver, cuando ustedes hagan la investigación, tienen que buscar soluciones tanto del estudiante como del docente. O sea, a ver qué dice el docente y qué dice el estudiante respecto a cómo se puede mejorar esta situación, ¿sí? Entonces, esa sería la justificación. O sea, la justificación es, primero, aportar al conocimiento. Después, buscar las consecuencias. Si hay consecuencias, cómo se pueden mitigar esas consecuencias para lograr los resultados de egreso de la carrera de medicina, que es una carrera eminentemente práctica. ¿Sí? Sí. Y por último, en justificación, también va un párrafo que es la viabilidad. No sé si ese párrafo estaba ahí o no, no creo que ustedes tampoco tenían ese párrafo de viabilidad. Ustedes no han revisado, en la tarea estaba claro, pero no han revisado las normas ni han revisado ¿cómo se llama? El perfil del protocolo de investigación que está ahí en el planteamiento del problema. En justificación siempre va un último párrafo que es viabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que el proyecto es viable, este proyecto es viable porque se tiene contacto con los estudiantes de medicina, tanto de los primeros años como de los últimos, y asimismo con los docentes, a los que se le pedirá los permisos correspondientes para poder hacer la investigación. Esa es la viabilidad. ¿Sí? Sí. Y permiso. Okay. Para hacer la investigación, bueno. Eso sería el párrafo de viabilidad. Eso es la misma introducción. Vamos anotando ya. Sí. Ahí había un pequeño aporte ahí, lo que decía esta parte, este párrafo que dice: lo que se pretende en este proyecto es no solo analizar si es mejor o no el estudio vía online, sino también ver si es mejor o más factible no solo por las personas que están en otras provincias o ciudades, sino para las personas que están desde el exterior, ya que la ULEAM o la Universidad de la Calidad del Faro Manaví presta sus instalaciones para los y las estudiantes que se encuentran en este tipo de situaciones. Por claro, ejemplo, pero en realidad no te dice, ahí no dice nada, porque
¿qué dice? Que la universidad presta, bueno, pues presta las plataformas. Claro. Pero lo que estamos analizando no es eso. O sea, claro que pueden usar las plataformas. Las personas que estén en cualquier parte del mundo, porque así es el Internet. Eso es una de las virtudes del Internet. Pero nosotros en el estudio, ustedes que están analizando, es si por esa vía, ustedes como estudiantes de medicina, cumplen los resultados de aprendizaje que están definidos en su carrera. Y eso es lo que ustedes van a analizar. Claro que van a ver qué problemas hay, que ni siquiera a veces con estudios virtuales, a veces ni siquiera se puede llegar a todos los estudiantes porque hay ese tipo de problemas. Peor si no se pueden hacer las prácticas, ¿no? Bueno, pero eso ya será cuestión de que ustedes ya saquen conclusiones después. Pero, Sí. o sea, fíjense bien cuál es el objetivo del proyecto. A ver, veamos los objetivos. Analizar las situaciones de conflicto que podrían darse en el estudio virtual. Pero no solo eso, porque eso es muy simple. Claro. Sí. Eso es muy simple. Analizar no las situaciones de conflicto, sino analizar la educación versus... analizar si la educación virtual se relaciona o cumple los resultados de aprendizaje de la carrera de medicina. Porque sí. La situación de conflicto, eso es una simpleza absoluta. Claro que un objetivo puede ser esa, ¿comprende? Claro. Pero, o sea, lo más importante que es, ¿cómo se llama? A ver, el proyecto, ¿cómo se llama? Repítanme cómo se llama el proyecto. Problemas en el aprendizaje de los estudiantes de medicina en la modalidad virtual durante el COVID-19, ahí tenemos que complementar. Ya, problema de aprendizaje. Y yo pondría, y su asociación con los resultados. Y su asociación con los resultados. Bueno, poner aprendizaje. Porque si no, se ve demasiado simple el estudio, es demasiado simple. Y su asociación con los resultados de... Con el perfil de egreso de la carrera. Sí. Eso mejor, el perfil de egreso de la carrera. ¿Sí? Sí. Entonces eso como que ya le da un poco más de profundidad, porque si no, se queda solo. Se escucha muy pobre. Claro, entonces, el objetivo general, ¿qué será? Eso mismo. Entonces, este estudio será un estudio correlacional. Pero bueno, eso ya lo veremos en metodología. Sí. Entonces, el objetivo general, ¿qué será? A ver, lean de nuevo el título. Problemas en el aprendizaje del estudiante de medicina en la modalidad virtual en la pandemia del COVID-19 y su asociación con los resultados. Con el logro del perfil de egreso. 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 Ya. Entonces, el objetivo general, ¿qué será? Analizar y le pone exactamente igual. Sí. Luego que le aumentamos la analizarlo. Sí, analizar, pero le pone exactamente igual que lo que dice el título, ¿no? El título, sí, analizar los problemas de la modalidad virtual, y su asociación con el logro del perfil de egreso. El perfil. ¿Sí? Ese sería el objetivo general. Entonces, un objetivo específico puede ser... Yo puse, identificar a qué grupo de estudiantes les parece mejor opción, si la modalidad virtual, haber unas diferencias. No. ¿Si es mejor virtual o no? No, eso no, eso es una encuesta de opinión.
Eso no es científico. Sí. Primero, ustedes tienen dos variables, que son, por un lado, la educación virtual, ¿verdad? Sí. Con sus problemas. Sí. Por otro lado, tiene el perfil de egreso. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Primero, ¿ustedes qué van a estudiar en los objetivos específicos? Ustedes van a ver la población de estudio. Claro. Van a caracterizar, van a ver describir las características sociodemográficas de la población de estudio. Características sociodemográficas de la población de estudio. ¿Eso qué significa? A ver, ustedes van a entrevistar a cuántos hombres, a cuántas mujeres, cuántos están en qué curso, cuántos están en qué otra, dónde están ubicados, qué situación económica tienen, etcétera, etcétera. Eso es características sociodemográficas, ¿sí? Eso es lo primerito, Claro. es identificar a la población de estudio. Después ustedes... Claro, igual yo creo... ¿Qué? No, o sea, yo creo que la población más afectada en este tipo de circunstancias vendrían a ser los que están No lo recién sabe. ingresando. Habrá que ver, habrá que ver. Eso es lo que va a Claro. investigar. Usted puede Claro. presumir eso y puede hacer una hipótesis y puede decir que la población que vive más alejada y que tiene menores recursos es la más afectada. Sí. Algo así, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, el primer objetivo específico sería describir la población de estudio, las características sociodemográficas de la población de estudio. 2, analizar las situaciones de conflicto. O sea, ¿qué problemática existe ya real? A ver, preguntando a fulanito de 8º de medicina, a sutanito de 3º de medicina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya eso se daría mediante encuestas. Sí. Obviamente, pero entonces esto sería la segunda, porque ese es Objetivo. analizar las situaciones de conflicto de la Identificar las educación problemáticas. virtual en la población de estudio. ¿Sí? Analizar las situaciones de conflicto, no que podrían darse, las situaciones de conflicto en la educación virtual de la población de estudio. Porque Ajá. esto es real, no es que podrían darse, sino esto es real. Ustedes van a preguntar Sí. realmente. ¿Sí? Claro. Entonces, ese sería la segunda, el segundo objetivo. Después, el tercer objetivo ya viene las consecuencias. Consecuencias sobre el perfil de egreso, pues. Consecuencias de la educación Consecuencias. De la virtual. educación virtual sobre el perfil. No, consecuencias de la educación virtual en relación con el perfil de egreso de la carrera de medicina. En relación con el perfil de egreso. No, en relación con el perfil de egreso de la carrera de medicina, sí. De egreso de la carrera de medicina. Ok. Ya. Y esto, los pros y contras del estudio virtual, bueno, eso se van a ver. Pero esto, Claro, se ve pros y mediante el contras, estudio. bueno, ustedes cuando vean identificar, miren, ustedes pueden analizar así el objetivo, en vez de poner las situaciones de conflicto, sino analizar las ventajas y desventajas de la educación virtual, en vez de las situaciones de conflicto, porque a veces puede que tenga alguna ventaja, ¿no? Entonces, Sí. por eso, Claro. entonces, en el objetivo 2, en vez de poner analizar las situaciones de conflicto, analizar las ventajas y desventajas de la educación virtual. ¿Sí? Muy bueno. Sí, claro. de acuerdo. Y el tercero, Muy bueno. Sí. el que les dije, Las las consecuencias. consecuencias. Consecuencias de la educación virtual en relación con el perfil de egreso de la carrera de medicina. Y el cuarto ya asociar las dos, o sea, estimar la asociación que existe entre la las educación consecuencias virtual
y el cumplimiento del perfil de egreso. ¿Estará asociado o no estará asociado? Claro, Claro, sí. Se supone que sí, o sea, ustedes seguramente Claro. van a decir sí que está asociado, porque si la educación virtual es débil, ahí no se Vamos logra el a tener perfil un de egreso. perfil de egreso. No cumplimos, vamos a cumplir con el perfil de egreso, claro. Así es. Entonces, esta sería la cuarta, que básicamente la cuarta se va llegando poco a poco y es básicamente es el objetivo general. ¿Sí? Claro, sí. ¿Sí? Entonces, Claro. ahí estarían los cuatro, porque esta de identificar a qué grupo de estudiantes les parece mejor opción, no, eso es de opinión y eso no. Ustedes pueden poner Claro, alguna estamos aquí para pregunta, corregir ese error. usted, o sea, las dos que están como objetivo específico le borra, porque ya la última le hemos puesto en esta de Sí. ventaja y desventaja. Y la otra es de opinión, que no identificar a qué grupo de estudiantes les parece mejor opción, no. Claro, y eso lo corregimos. Entonces, estos objetivos se van a ir preguntando no solo a los estudiantes, sino también a los docentes. O sea, porque por un lado hay un grupo de encuesta para estudiantes y por otro lado hay entrevista a los docentes. Ustedes van a tener que hacer dos instrumentos, uno de entrevista a los docentes y otro de encuesta a los estudiantes, ¿sí? Claro, porque hay que tomar los dos puntos de vista. Obviamente. Entonces, ahí yo creo que estaría mejor. Estaba como muy flojito su... Sí, Sí, y aquí lo vamos reforzando un poco porque de verdad que nos faltaba la tutoría Y lo importante ahora mismo es que ustedes necesitábamos tienen que buscar información, ¿sí? Claro, No va a tenemos ayudar los mucho. artículos, solo que no lo habíamos como, no estábamos bien compactados en lo Y que entonces, por estamos favor, entendiendo. pongan los artículos en la primera parte, que es el planteamiento del problema. En la introducción, que básicamente ese es el planteamiento del problema. Entonces pongan ahí los artículos. Claro, tener como referencia. Claro, y ahí es donde se profundiza qué es lo que se va a estudiar, ¿no? Claro. Ya listo. Entonces corrijan todo eso para seguir gracias. avanzando en el protocolo. No sé si hay alguna duda más. Hasta ahora no, ya Ahora nos no. quedó claro, ya tenemos la idea dónde vamos. Ok. Listo, entonces, Muchísimas gracias. Ok, vea, doctora. Muchas gracias. en la parte de tutoría, en el aula Teams, hagan el favor de poner ustedes ahí que se ha realizado la tutoría, y, o sea, para que haya una evidencia de que se ha hecho la tutoría, ¿ok? Aunque yo la estoy grabando de todas maneras, pero Claro. para que haya evidencia de que se ha hecho la tutoría, ¿ok? Ok, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Tenga buena De tarde. nada. Bueno, que pasen bien. Buenas tardes. Hasta luego.